Ok, solo para hacer una pequeña síntesis de la semana pasada que estábamos viendo respecto al tema, la definición, diríamos así, Hola, terminológica buenas noches, padre. del término liturgia, ¿no? Decíamos en sus comienzos, pues es un término griego que va a implicar o que define un acto público. Luego este término, trasladado ya al ámbito eclesial, va a tener otra configuración que va a definirse como culto, ¿no? Culto público, ¿no? Una manera de dirigirnos a Dios que va acompañado de actos externos y que indudablemente tiene que ir hacia el interior de nuestra vida espiritual, de nuestro conocer también de Dios en lo que venimos diciendo y haciendo. Y este término, pues a lo largo de la historia de la Iglesia, desde sus comienzos hasta la actualidad, ha ido teniendo, diríamos así, un enriquecimiento. Si bien es cierto, ya lo tenía, lo que sucede es que por distintas circunstancias, probablemente también ajenas a lo que podría en su momento verse, pues ahora lo que corresponde es ya tener más enriquecido en el Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces hizo un camino desde el siglo I, por decirlo así, y teniendo también su fundamento y sus bases en el Antiguo Testamento, ¿no? Hablábamos de los sacerdotes, de los levitas, que en cierta manera pues ya tenían, tal vez no como término definido, pero sí en cuanto a sus actos, lo que significaba la liturgia, ¿no? Entonces su fundamento indudablemente está allí también en el ámbito de la Sagrada Escritura, lo tenemos también en el Nuevo Testamento, no dirigido directamente hacia el tema, diríamos así, culto cristiano, ¿no? Se tenía en otros ámbitos, dentro de la sociedad, dentro de las comunidades, ¿no? En cada uno de sus organismos que componen siempre una sociedad, pero que de allí también se rescata que esto, el hecho de la liturgia, va a ir teniendo, diríamos, en cuanto a su desarrollo y su expresión pública, de todas maneras implica también, por decirlo así, un esquema, ¿no? Es decir, hay un proceso, hay una forma, hay una manera de expresarse, no es el hecho por el hecho nada más, lo que se pueda ocurrir, lo que se pueda venir en gana, sino lo que va estructurando y va estableciendo también durante ese tiempo que luego ya en el siglo II, siglo III, siglo VI se va a ir nutriendo y se va a ir enriqueciendo justamente con las enseñanzas de los padres de la Iglesia, con aquellos que ven que esto había que enriquecerle, darle mayor fuerza, diríamos, y que así, pues a lo largo de los siglos, pues, como digo una vez más, ha tenido sus altos, sus momentos de gloria, por decirlo así, y un tiempo, un siglo o unos siglos también donde tuvo su decaimiento, ¿no? Entonces, en ese decaimiento va acompañado de ciertas confusiones, de ciertos descuidos también, o se da realce a una parte y se descuida otra, y entonces lo que generó era un distanciamiento con el pueblo, un distanciamiento con las personas, ¿no? Al haber este distanciamiento, pues indudablemente se va perdiendo también lo que era una riqueza, ¿no? Se empieza a perder algunos actos litúrgicos, se va perdiendo, digamos, en cuanto a riqueza y en cuanto a valor también. Esto hace que las personas tomen su distancia también o poco interés por ello, ¿no? Porque si habían actos que se hacían, pero no se conocía, lo que se suele decir, o sea, públicamente muy hermoso, muy bonito, pero no llevaba a esa parte interior de la vida, tanto comunitaria como de la vida personal, ¿no? De la vida interior en el ámbito espiritual. Y entonces, al ver estas situaciones, al ver estas cosas que pasan en cualquier ámbito y en cualquier espacio,
pues surge este movimiento litúrgico, ¿no? Ya más o menos a mitad del siglo XX, quienes ellos van a tomar el interés, van a recopilar también la riqueza de la iglesia en el ámbito litúrgico, todo lo que se había ido dejando, pero se le va a agregar un componente importante, es decir, el componente teológico, ¿no? Es decir, no es un acto público porque lo es nada más. Nos tiene que decir algo, nos lleva a alguien, celebramos a alguien también, y en esa celebración, en este alguien, no estoy poniendo nombre todavía, pero voy diciéndolo, ¿no? O sea, la liturgia, nuestros actos litúrgicos nos dirigen a alguien, es una expresión del hombre, de la comunidad, para dirigirnos a alguien. Pero en esa expresión también hay alguien importante, pues ese alguien importante se llama Jesús. Entonces, la razón de ser de la liturgia va a ser Jesucristo, con quien celebramos, quien nos congrega, y junto con él, en ese sacerdocio, dirá Vaticano Sacrosanctum Concilium, dirá, nos dirigimos nosotros también como una ofrenda agradable a Dios a través de nuestros actos, a través de lo que hemos nosotros ido viviendo, celebrando y rescatando también. Entonces, cuando se compone este grupo, ¿no? Este movimiento litúrgico, el Papa Pío XII, en 1950-49 por allí, saca una encíclica Mediator Dei que justamente va a hablar de la liturgia. Y es como que él va a ser entre que una reflexión de todo lo que se había venido haciendo, va a tomar también lo que dice este movimiento litúrgico y luego ya va a sacar las conclusiones. Va a haber también lo que se suele decir esa autoevaluación, ese mirarse hacia adentro de lo que no se estuvo haciendo bien, porque en eso también se cometían los abusos. Y entonces, frente a eso, habrá su opinión, pondrá los cuidados que correspondan y por ende también a la iglesia, en cuanto a jerarquía, hará el cuidado que corresponda. Entonces, hasta allí habíamos llegado y también tenemos que ver, aparte de ese documento Mediator Dei, que estamos hablando antes del Concilio Vaticano II, pues ahora vamos a tocar la liturgia en los documentos de la Iglesia, desde dos enfoques: a nivel universal, la Iglesia diríamos en su universalidad, y luego también qué dice la Iglesia latinoamericana respecto a la liturgia. No olvidemos que la Iglesia latinoamericana, la Iglesia de esta parte del mundo, también ha tenido que, en sintonía con los documentos de la Iglesia y en sintonía con Vaticano II, también ponerse ponerse en esa sintonía para ir juntos en este camino, como lo hacen otros ámbitos, en el ámbito teológico, en el ámbito de la Sagrada Escritura, como lo hará en el ámbito pastoral, lo va a hacer también en el ámbito de la liturgia, ¿no? Y entonces, en este ámbito, a ver, no me avanza la diapositiva. Bien, hago mención así al Concilio Vaticano II porque es importante. O sea, no podríamos hablar hoy por hoy de la liturgia si es que no hablamos de este gran acontecimiento que se da en la Iglesia. Y este acontecimiento pues va a tener protagonistas importantes, como viene a ser aquel que lo convoca, aquel que lo termina, ¿no? Y haciendo una cuenta cronológica e histórica, pues es el 21º concilio ecuménico que se celebra en la Iglesia. ¿Cuál es su pretensión de esta reunión, de esta convocatoria? Hacer un ayornamiento,
es decir, una renovación de la iglesia, de cómo iba caminando hasta ese entonces y qué es lo que se quería, dado que el mundo estaba en un cambio tremendo, dado que el mundo también estaba en un giro que había dado, mientras que se da cuenta que la iglesia todavía estaba allí en esos caminos, diríamos unos pasitos más atrás. Y entonces este gran acontecimiento del Concilio Vaticano II va a servir para un espacio de diálogo con el mundo moderno. Incluso también el lenguaje que se va a usar es para analizar justamente las problemáticas actuales y recoger también lo que venía desde atrás. Es decir, no es que se hacía un descarte de lo pasado, sino que también se va a ver en qué y de qué forma ha ido enriqueciendo a la iglesia hasta ese momento, ¿no? Y entonces lo valorable, lo interesante de este concilio es el diálogo. Es decir, vamos a hacer desde la transparencia, desde la honestidad, que no hemos estado haciendo bien, qué es en lo que nos hemos estado quedando y en qué cosa nos hemos ido resistiendo para ir hacia adelante. Entonces, la propuesta o el objetivo es la actualización de la vida de la iglesia en el mundo de hoy. En ese entonces, vamos a decir, pero el mundo de hoy, ¿no? Sin un fin netamente dogmático, pero sí de ver el andar de la iglesia. Y entre ellos está pues la iglesia como institución, la iglesia como jerarquía, la iglesia como pueblo de Dios, cómo también se ha ido viviendo la revelación de Dios a lo largo de la historia, qué cosas se han ido manteniendo y qué cosas también se han ido descuidando en este sentido, ¿no? Entre ellos, pues también está la liturgia, la libertad religiosa, ¿no? Y lo único y el fin de todo esto es caminar hacia la santidad, caminar con Dios, caminar hacia Dios, pero en esa renovación, con una actualización también, porque el mundo era el que interpelaba constantemente y de ese mundo somos nosotros parte también. Entonces, como dice allí, el Concilio Vaticano es el hecho más decisivo de la historia de la Iglesia en el siglo XX. ¿Cuál fue el fin principal del Vaticano II? Promover el desarrollo de la fe católica, la renovación, ¿no? En el ámbito moral, en el ámbito teológico, en el ámbito litúrgico, en el ámbito pastoral. Luego también la adaptación, ¿no? Es decir, hay que sacar cosas para bien, pero que vaya acompañado de unas normas. Es decir, no podemos en esta renovación ir como si nos plazca y al libre albedrío. Debemos tener algo que nos sostiene, algo que nos orienta, y entre ellos está la disciplina eclesiástica, ¿no? No como algo para restringir, y esto también hay que tenerlo en cuenta, sino para dar y entender el sentido de cada una de las cosas que se hacen. Recuerden que la semana pasada les decía que en el ámbito litúrgico también hay esta disciplina, ¿no? Es decir, hay normas, hay rúbricas que se fueron poniendo e instalando para que no haya ni los excesos, ni los abusos, ni los relajos también. Porque a todo se podría llamar liturgia, como dije, en un término general, pero que en el ámbito ya eclesial hay que cuidar. Hay que cuidar las formas y hay que cuidar el fondo. Hay que cuidar el contenido, pero hay que cuidar también todo esto que embellece nuestra liturgia como tal. Por eso es importante la norma. O sea, la norma que no, reitero, diríamos así, restringe, sino que cuida de lo sagrado, que cuida, que acompaña, porque en esa rúbrica o en ese ámbito jurídico también nos va a dar las pautas del por qué y el para qué. Eso es importante. Dos cosas que marcan también la característica del Concilio Vaticano II, la renovación y la tradición.
Es decir, no se descuida lo que ya se caminó, sino desde allí nos renovamos y seguimos haciendo iglesia y seguimos caminando. Fruto del Concilio Vaticano II van a salir 4 constituciones y van a salir otros documentos también de acuerdo a cada tema tratado. En total son 16, ¿no? 16 documentos que salen fruto de este Concilio Vaticano II. Pero hago mención a estas 4 constituciones porque van a ser entre todas las más importantes, las que van a marcar la línea y el camino de la iglesia de aquí para adelante. Lumen Gentium, que es la iglesia luz de las naciones, ¿no? Que es cuál es la razón de ser iglesia, cómo es que debemos caminar como iglesia y también cuál es nuestra participación dentro de esa iglesia. Luego está Sacrosanctum Concilium, este documento que a nosotros nos involucra por el curso y por el tema que estamos comprendiendo, pues va dirigida sobre todo a la Sagrada Liturgia. Luego está Gaudium et Spes, la iglesia en el mundo actual, y Dei Verbum sobre la divina revelación. En los 4 hay un común denominador: ver lo sagrado, ver la razón de ser de Dios en la iglesia, el protagonista que es Jesucristo y cómo nosotros acompañamos en ese ser discípulos, en ese ser iglesia, en este tiempo y en todos los tiempos también. El Sacrosanctum Concilium, este documento es del 4 de diciembre de 1963. Si podemos ver en cuestión diríamos así, de cronológico de tiempo, parece que era una urgencia, ¿no? Parece que la liturgia era una de las prioridades dentro de este acontecimiento, porque fíjense que se da comienzo al concilio el 62, ¿no? De hecho, que la convocatoria se había hecho por el Papa Juan XXIII el 59, y entonces 3 años después se inaugura, ¿no?, el Concilio Vaticano II, y entre uno de los puntos importantes es este gran documento, esta gran constitución respecto a la liturgia. ¿Qué nos dice Sacrosanctum Concilium en el numeral 1? Dice, ¿cuál es el propósito de este documento? Cabe decir también que Sacrosanctum Concilium va a ser la reforma de la liturgia dentro de la iglesia, ¿no? De eso se trata. Y cuando decimos reforma, no es quitar lo anterior, o sea, no es sacar de raíz todo y hacemos nuevo, no, se recoge lo bueno, se hizo ese camino, se hace un estudio, se hace un análisis, se hace una reflexión y entonces vamos a analizar qué cosas son buenas, qué cosas hay por corregir, cómo las vamos a corregir y a qué nos estamos aperturando y abriendo también. Por eso, el propósito de este documento es acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, ¿no? Y nuestra vida cristiana justamente se realiza entre ellos, la Eucaristía, ¿no? El centro y el fin de la vida del cristiano es la Eucaristía. Y de los otros, sacramentos también, ¿no? Pero es acrecentar. Esto es importante, ¿no? Ya les decía, partiendo del espíritu, del objetivo principal de Vaticano II, que es la renovación, entonces en esa renovación tiene que haber el hecho de acrecentar. Luego dice, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, ¿no? O sea, los tiempos están cambiando y nosotros también, ¿no? Hay cosas que van siendo distintas. No es lo mismo, por poner un ejemplo, la evangelización a los comienzos del cristianismo que la evangelización para el siglo XX cuando se está celebrando Concilio Vaticano II, ¿no? Luego dice, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo, ¿no? No retraernos, sino salir, no quedarse, sino hacerlo más visible.
pero ese hecho de hacerlo visible debe tener su contenido, debe tener, diríamos, su argumento. No lo hacemos porque lo hacemos nada más. No lo hacemos porque se me ocurrió, porque vino allí una iluminación y quise hacerlo, ¿no? Muchos de los actos dentro de la liturgia, ustedes, más de uno en sus comienzos ahora, y tal vez en algún momento se habrán preguntado, ¿y por qué esto, Padre? A sus párrocos, ¿no? O al hermano que los acompaña, o a un hermano que lleva más tiempo en la parroquia, ¿no? Y hermano, ¿por qué hacemos esto? ¿No? O hermana, ¿por qué hacemos esto? O padre, ¿por qué estamos poniendo así o así? ¿No? Y entonces, cuando tenemos ese contenido, lo vamos a hacer incluso, diría yo, ¿no? Con mayor criterio, con mayor conocimiento, y eso también nos va a alimentar. O sea, no nos vamos a quedar así por así nada más. Último propósito, fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia, ¿no? Fortalecer. Y esto también es un hecho que lo constatamos. Por poner un ejemplo, ¿no? El día del Corpus Christi. En algunas parroquias seguramente ¿Qué me estará haciendo? ¿no? Seguramente en las parroquias pues organizan la procesión, ¿no? de Jesús Eucaristía, puede ser por la plaza o por algunas calles de nuestras cuadras, alrededor de nuestra parroquia, y entonces la gente dice, ¿y por qué hacen eso, no? Por ahí algunos preguntan, ¿qué es esa cosita blanca que lleva allí? ¿Por qué están llevando esa cosita blanca? Entonces, aquel que es extraño, cuando le explicamos, le damos la razón, se va a sentir interpelado y al mismo tiempo convocado, ¿no? Y eso pasa en muchos actos de fe que nosotros realizamos, en muchas de nuestras liturgias, ¿no? O sea, la gente ve, se genera un interrogante y allí viene nuestra tarea, catequizarlos o evangelizarlos. Darle la razón de por qué yo estoy participando, porque se supone que yo sé lo que estoy celebrando. Yo sé de que estoy siendo parte de esa celebración. ¿Entienden? Entonces, estos 4 propósitos no debemos olvidarlo dentro de la liturgia. Y es lo que nos plantea y es lo que nos va a marcar Sacrosantum Concilio. Acrecentar, adaptar, promover y fortalecer la liturgia para un mejor entendimiento, una mejor vivencia, una mayor participación y al mismo tiempo sentirme con mayores criterios en donde estoy y donde participo. ¿Qué dice Sacrosantum Concilium en el número 2? Dice, la liturgia por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. La liturgia entonces contribuye a que nosotros fieles expresamos mediante estos actos públicos con sentido, ¿no? Con expresión, con contenido, así como es externo, como es visible a los demás, pero que también nos interiorice. Es decir, es característica, dice, de la iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, ¿no? Todo lo que creo, todo lo que la iglesia cree, todo lo que la iglesia ve sagrado lo expresa, pero no se queda eso, es decir, expresamos lo que no vemos, expresamos lo que es invisible, y esa expresión se da por los signos y por los símbolos, ¿no? O sea, la liturgia, nuestra liturgia está compuesta por eso, por signos y símbolos externos de lo que es invisible a nuestros ojos físicos, diríamos, pero que nos adentra, nos interioriza, nos lleva, ¿no?, a otra dimensión, entre comillas, porque lo que no vemos, sí lo sentimos y sí nos da, ¿no?, ese disfrute, entre comillas, ese disfrute de saber que saboreo la liturgia, por decirlo así, ¿no? Por eso dice, entregada a la acción y dada a la contemplación. Lo que estoy viendo exteriormente
materialmente, tiene que pasar a ese ámbito de la contemplación, ¿no? Eso es lo que nos marca respecto a la liturgia Sacrosanctum Concilium, ¿no? Y esas cosas visibles están presentes en el mundo, ¿no? Y nosotros estamos también, pero peregrinando. ¿Cuál es nuestro fin de esa peregrinación? Ir hacia Dios. ¿Cuál es el fin de nuestra peregrinación desde la liturgia? Alabar a Dios y, como dice al inicio, nuestra redención, ¿no? Entonces, todo esto de suerte que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible. No podemos quedarnos en el ámbito solo material. Como aquí yo tengo el agua, no voy a hacer cherry a la marca, pero bueno, ahí está, ¿no? Ya sabemos dónde usamos el agua y ya sabemos que dentro del sacramento, ¿a qué nos remite? ¿Cuál es el componente? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Entienden? Entonces, por poner solo un ejemplo, entonces pasa lo mismo con los otros elementos externos, ¿no? Pero que tienen un fin, ¿no? Un fin divino. Tienen un fin que nos acerca y nos hace vivir desde la contemplación, ¿no? Esto es lo que dice, ¿no? La acción a la contemplación. ¿Mm? ¿Cuánto nos hemos desvivido? ¿Cuánto nos hemos esforzado porque nuestra Semana Santa nos salga full, chévere, para subirlo en el Facebook a nuestras redes sociales de nuestra parroquia? El padre usó la casulla más bonita, a los monaguillos se les veía muy bonito, muy elegante, el coro se preparó de lo mejor, etcétera, ¿no? Pero si de esa acción no pasamos a la contemplación, pues no hemos dicho ni hemos hecho nada, ¿no? Y aquel que venga a ser parte de nuestras celebraciones tiene que quedarse con esto, con la contemplación, ¿no? Y dice, y lo presente a la ciudad futura que buscamos, es decir, ir a esa presencia plena de Dios. ¿De qué valdría que nos esforcemos tanto y mucho en hacer nuestras celebraciones si es que no está dirigido y orientado al encuentro con Jesús, a esa celebración con Jesús y al mismo tiempo esa oración a Dios nuestro Padre? O sea, no tendría mucho sentido si es que solo queda allí. No tendría sentido nuestros desgastes, nuestros cansancios, ¿no? Por eso dice aquí, la liturgia robustece también admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo. O sea, la liturgia nos da esos elementos, nos hace vivir, ¿no? Cada acto, cada celebración, cada momento nos tiene que llenar de Cristo, ¿no? Y al mismo tiempo sintiéndonos invitados al anuncio, sintiéndonos invitados a ser presencia de la iglesia donde estemos y con quienes estemos, ¿no? Y dice, presente así la iglesia a los que están afuera, ¿no? Si vivimos solo al interior, no haremos mucho. Pero si lo que vivimos al interior, dentro de nuestra parroquia, dentro de la iglesia, no es interpelatorio, por decirlo así, o no llama, capta la atención y genera ese interrogante, poco estaremos haciendo, ¿no? Es lo que nos recuerda Sacrosanctum Concilium en este numeral 2. Dice luego, ¿cuál es el fin de la liturgia? Congregarnos como hijos de Dios, en uno solo, siendo un solo pueblo, caminando juntos, que no vayamos dispersos. Nos pone este ejemplo de ser un solo rebaño y un solo pastor. Estamos nosotros, pero es Cristo quien está con nosotros y es Cristo quien nos acompaña en este camino. Entonces, bajo este planteamiento, bajo este propósito de Sacrosanctum Concilium, pues se hace toda esa reforma de la liturgia. Ahora solo así a grosso modo lo digo,
pero ya en las siguientes clases ya vamos a entrar a cosas más puntuales, ¿no? Para entenderlo. Entonces, bajo estos dos planteamientos, el numeral 1 y el numeral 2 de Sacrosanctum Concilium, ¿no? Podemos ya darnos cuenta cuál es el propósito de este documento, cuál es el propósito desde allí de la Iglesia para lo que se quiere. Y esto también nos lleva a entender y comprender que sí necesitábamos un cambio, o sea, necesitábamos esta reforma, necesitaba una actualización, se necesitaba dar esos saltos, ¿no? Porque había cosas que se hacían, pero que no captaban esa atención. Bien, después de ese recorrido, a través de 25 años, Juan Pablo II va a sacar otra, no una constitución, pero sí un documento que se llama Vicesimus Quintus Annus, es decir, a los 25 años del Sacrosanctum Concilio. Entonces el Papa Juan Pablo II dirá y evaluará, hemos caminado así, hemos logrado esto, y él al inicio de este documento dice, mi preocupación ha sido tener en cuenta lo que Vaticano II en Sacrosanctum Concilio propuso para la Iglesia. Recordemos, el Papa Juan Pablo II es el que más tiempo ha tenido de pontificado, ¿no? Y entonces él al comienzo dice, mi preocupación, reitero, ¿no? Ha sido procurar que la Iglesia se actualice y viva la liturgia, siendo un espacio de oración, dirigiéndonos a Dios por medio de ella y reconociendo a Cristo presente en cada uno de esos actos. Por eso dirá, el concilio ha querido ver en la liturgia una epifanía de la Iglesia, es decir, una manifestación, un darse a conocer, un mostrarse para afuera. Como digo, no solo al interior, sino vamos hacia afuera, salgamos de esas cosas que sí, muy bonita, pero que a veces solo es para nosotros, ¿no? Y dice, la liturgia es la Iglesia en oración. Celebrando el culto divino, la Iglesia expresa lo que es una, santa, católica y apostólica, ¿no? Una, porque es la unidad que le viene de la Trinidad, sobre todo cuando el pueblo santo de Dios participa en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el obispo, rodeado de su presbiterio y ministros, ¿no? O sea, somos un solo pueblo, somos una sola iglesia, ¿no? Y eso la recomendación, que nada rompa ni debilite en la celebración de la liturgia esta unidad de la iglesia. Y aquí cuando decimos, ¿por qué somos una? ¿Por qué decimos somos católica? ¿Por qué decimos que somos apostólica? Aquí lo vamos entendiendo. Hace mención a la santidad, que no nos viene de nosotros, sino que nos viene de Cristo, ¿no? Y lo dice cuando congregada en un solo cuerpo por el Espíritu Santo que santifica y da la vida, comunica a los fieles mediante la Eucaristía y los otros sacramentos. Toda gracia y toda bendición del Padre. Sacrosanctum Concilium en el número 7 dice, ¿no? Cristo está presente en todos los sacramentos, ¿no? Y aquí lo reitera Juan Pablo II, ¿no? La santidad nos viene de Cristo, ¿no? Nos viene también acompañada del Espíritu Santo con el fin de santificarnos, ¿no? De buscar la comunión de los fieles y nuestra participación dentro de la Iglesia y en la Eucaristía. Luego también la liturgia es una expresión de su catolicidad, es decir, de la universalidad de la Iglesia, que está en todas partes, lo podemos vivir en todas las lenguas, ¿no? Lo que no pasaba hasta antes del Concilio Vaticano II, porque el idioma oficial de la Iglesia era el latín, bien, lo sigue siendo, pero a partir del Concilio Vaticano II ha tenido que adaptarse a la lengua de cada lugar, ¿no? Pero y esto no nos ha, diríamos, ni dividido, ni nos ha fragmentado, ni nos ha diferenciado, sino todo lo contrario, nos ha unido.
y nos ha unido en Cristo, ¿no? Hemos sido guiados por el Espíritu Santo y desde allí hacemos nuestra profesión de fe, ¿no? Por eso dice, congrega a los hombres de todas las lenguas en la profesión de la misma fe, desde Oriente hasta Occidente, ¿no? O sea, no podríamos, en términos míos, decir, no podríamos excusarnos, ¿no? Para no sentirnos parte de la iglesia, ¿no? O sea, la catolicidad significa la universalidad. Y en esa universalidad, desde nuestras particularidades, seguimos siendo una iglesia. Seguimos participando hacia ese camino de la santidad. Muy bien, la liturgia de la iglesia manifiesta también que es apostólica, es decir, que estamos invitados al anuncio, ¿no? Por eso, porque la fe, en cada acto litúrgico, estamos profesando lo que creemos, pero también estamos invitados a dar testimonio de ello, a no quedarnos, o sea, decir, no cohibirnos, sino abrirnos y luego plantearlo también como una propuesta, plantearlo como lo que hemos recibido desde los apóstoles se sigue anunciando. Y ese testimonio nos hace testigos de lo que celebramos, testigos a quien recibimos, de ser testigos a quien nos dirigimos, ¿no? Pero también invitados al anuncio, ¿no? Invitados a ese hecho de que otros hermanos, otros más, sean partícipes de nuestra celebración. Por eso dice, porque el culto que ofrece a Dios la compromete en la misión de irradiar el evangelio en el mundo, ¿no? Es decir, es a Cristo a quien anunciamos, no es solo a Cristo a quien nos quedamos, ¿no? Entonces lo damos, lo anunciamos y lo comunicamos. He querido tan solo tocar estos dos documentos que van en sintonía y en relación. De hecho, que hay otros documentos de la Iglesia que hacen mención también a la liturgia, porque la liturgia, dentro de toda la Iglesia y dentro de los documentos de la Iglesia, va a ser como ese eje transversal que va a estar siempre, ¿no? No podríamos decir que porque tal vez no haya la palabra literal como liturgia, no es que vamos a dejar de prescindir de ella, ¿no? Siempre está, o sea, reitero, como eje transversal, ¿no? Y esto, en otras formas de decirla, está el sentir y está ese espíritu, ese olor, por decirlo así también, de la liturgia en todos los documentos. Por una cuestión de tiempo y también de contenido, es que aquí solo lo he planteado en Sacrosanctum Concilium y en este documento que hace a la celebración de los 25 años de su publicación o de su promulgación, ¿no? Y lo que les decía antes, ¿no? También está dentro de nuestro magisterio latinoamericano ver la liturgia, porque la iglesia nuestra, o sea, la iglesia latina, ha tenido que decir algo o ha tenido que ponerse en sintonía, viendo más la realidad que estaba viviendo y sabiendo que ello, en vez de acercar, estaba distanciando mucho más. Tal vez en el ámbito europeo, por el mismo hecho de que el latín estaba como lengua también hasta ese entonces de muchos lugares, no era tan difícil. Pero ya traído en la evangelización a estas partes del mundo como a otras, pues sí tuvieron sus dificultades, ¿no? Había una celebración, sí, pero tal vez sin exagerar en algo vacío, ¿no? Es decir, sí estamos, sí participamos, pero allí no más, ¿no? Porque no entendemos. Incluso si el Padre celebra la Eucaristía de espaldas al pueblo, ¿no? Y entonces allí, solo para poner como algunos datitos, ¿no? De allí viene el hecho que en la consagración se tocara la campana, ¿no? Porque era la forma de avisar, que era el momento donde que el pan y el vino dejaba de ser en materia, ¿no? Y se transformaba en cuerpo y sangre de Cristo. ¿Mm? Y entonces allí también verán y podremos comprender
porque incluso hoy por hoy todavía vemos en los hermanos mayorcitos que mientras se está celebrando la Eucaristía están con el rosario en la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque iban a misa y como no entendían lo que estaba diciendo el Padre, pues ellos acompañaban desde el rezo del rosario, ¿no? Lo tenían más a la mano. Entonces, hay 5 encuentros hasta la fecha en nuestro continente, en nuestro magisterio de América Latina. Pero hay en 4 que sí se aborda el tema de la liturgia, ¿no? Está Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, que es el último, ¿no? Entonces, ¿qué dice o qué podemos decir? América Latina representa, y esto hay que todavía sentirnos orgullosos, dice a nivel cuantitativo un peso grande dentro de la Iglesia Católica. Pero no se trata únicamente de eso. A nivel cualitativo es también innegable que entre luces y sombras la fe cristiana tiene raíces muy hondas en nuestro continente. Esto es muy importante saberlo, ¿no? Porque no solo es la cantidad, sino también la riqueza que tiene, ¿no? En cada cultura, en cada lugar. Hoy por hoy tenemos celebraciones, por ejemplo, solo hablando de nuestro país, tenemos la Eucaristía, la misa que se celebra, la misa criolla, la misa andina, ¿no? Tenemos aquí en nuestro vicariato que se va teniendo también introduciendo dentro de la Eucaristía los cantos propios de las comunidades, con el lenguaje propio, ¿no? Entonces todo eso enriquece, o sea, hay una variedad que enriquece, no es una variedad o esas particularidades que alejan, sino que comulgan, que se encuentran y enriquecen mucho más. Por eso el magisterio universal y el magisterio particular latinoamericano se han mutuamente iluminado, esclarecido y complementado. Esto es muy bonito, ¿no? Que nosotros desde nuestra realidad iluminemos a la Iglesia y ellos también nos sigan enriqueciendo y juntos vamos esclareciendo aquello que a veces es una duda, es una inquietud o incluso es un vacío, ¿no? Y en lo que están esos vacíos se va llenando, se va complementando. Entonces, bien, ¿qué dice Medellín? Este documento, si vemos por una cuestión cronológica, decíamos que Sacrosanctum Concilium es de 1963 y ¿no? Medellín del 68. Es decir, 5 años después ya se habían puesto pilas para trabajar respecto a la liturgia. Y recogiendo ese espíritu de Sacrosanctum Concilium, Medellín dirá, la liturgia es acción de Cristo cabeza y de su cuerpo que es la Iglesia. Importante, ¿no? La liturgia es acción de Cristo cabeza y de su cuerpo que es la Iglesia, ¿no? Contiene, por tanto, la iniciativa salvadora que viene del Padre por el Verbo y del Espíritu y en el Espíritu Santo, ¿no? Desde la liturgia hacemos ese camino hacia el Padre buscando nuestra salvación. ¿Quién va a ser también un protagonista que nos acompaña? El Espíritu Santo, ¿no? ¿Dónde nos hablaba de esta Trinidad? Pues el Papa Juan Pablo II lo recoge en este documento, ¿no? A los 25 años de Sacrosanctum Concilium. Y luego dice, la liturgia, la respuesta de la humanidad a los que se injertan por la fe y la caridad en el Cristo recapitulador de todas las cosas. O sea, la liturgia es acción de Cristo, cabeza y su cuerpo que es la Iglesia, para llevarnos al Padre, acompañados del Espíritu Santo y desde la liturgia dando una respuesta al mundo también. La institución divina de la liturgia, nos dice Medellín, no puede jamás considerarse como un adorno contingente en la vida eclesial. Interesante esto, ¿no? Nos está diciendo, no es solo los actos por los actos, ni los objetos por los objetos, ¿no? O sea, esto es importante, ¿no? No es solo eso. Nos tiene que llevar a lo divino. Nos tiene que acercar a lo invisible. Aquello que por lo visible nos lleva al fondo, a lo no visible, pero que encierra un misterio que por medio de ello
me puedo acercar, lo puedo reconocer. Sigue diciendo, puesto que ninguna comunidad cristiana se edifica si no tiene su raíz y su eje en la celebración de la Santísima Eucaristía, por la que ha de comenzarse toda educación del espíritu de comunidad. Interesante, ¿no? O sea, si no tenemos la razón de ser, allí nomás, no se avanza mucho, ¿no? Ya será muy bonito, muy decorado, muy elegante, muy precioso, admirable, pero si no nos lleva a ese ámbito, no dirá nada. Esto es interesante de Medellín. Sigue diciendo, siendo la Sagrada Liturgia la presencia del misterio de la salvación, mira en primer lugar a la gloria del Padre. Recuerden que hablábamos, nos decía Juan Pablo II, como también Sacrosanctum Concilium, a la redención. O sea, el fin de la liturgia es darle gloria al Padre. Pero esa misma gloria se comunica a los hombres y por eso la celebración litúrgica, mediante el conjunto de signos con que ella expresa la fe, aporta. Interesante esto, ¿no? Un conocimiento y una vivencia más profunda de la fe, ¿no? Qué sabiduría de Medellín, ¿no? Dice, nos aporta un conocimiento y una vivencia más profunda de la fe, un sentido de la trascendencia de la vocación humana. O sea, lo que soy, mi humanidad, pero redimida, ¿no? Mi humanidad también llevada a lo divino. Un robustecimiento del espíritu de comunidad. No es solo yo, sino es la expresión de mi comunidad, es la expresión de la iglesia, es la expresión de esta parte de la iglesia para juntos ir y ofrecer a Dios lo que tenemos que ofrecer también en Cristo. Dice, un mensaje cristiano de gozo y de esperanza. Esa es la liturgia, la dimensión misionera de la vida eclesial. ¿Quién nos decía sobre este punto también? Juan Pablo II. La apostolicidad de la iglesia, la apostolicidad desde la liturgia, ¿no? No es solo para yo expresarme, sino expreso a alguien, doy a conocer a alguien. La exigencia que plantea la fe de comprometerse con las realidades humanas. O sea, solo también desde ese reconocerme, desde ese hecho de reconocernos, podremos dirigirnos con un elemento importante que es la fe, ¿no? Y en esa sintonía con Dios, en esa sintonía con Cristo, desde la liturgia voy a buscar también ese cambio y que se va a lograr en la medida en que se vaya participando mucho más también. Luego está Puebla, ¿no? Que es otro documento del CELAM, digamos, de estas reuniones que se tenía, y dice algo también, ¿no? Tiene que decir algo y nos dice respecto a la liturgia, como acción de Cristo y de la Iglesia, en sintonía con Medellín, ¿no? Es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, ¿no? ¿Y a quién está haciendo referencia? ¿Dónde está su base? ¿Dónde está su fundamento? En Sacrosanctum Concilium número 7. Sigue diciendo, es cumbre y fuente de la vida eclesial. Importante, la liturgia es fuente y cumbre de la vida eclesial, ¿no? Sigue diciendo, es un encuentro con Dios y los hermanos, ¿no? Hace mención a la Eucaristía también, banquete y sacrificio realizado en la Eucaristía. Es una fiesta la liturgia, tiene que ser una fiesta, donde vivimos el misterio pascual, asumimos a un pueblo, a un pueblo liberado por Dios. Ahora, cabe decir algo importante, ¿no? Si bien es cierto, en sintonía a los documentos de la Iglesia en general, pero también detrás de esto lo que voy diciendo hay un contexto, una realidad, ¿no? Hay una realidad de año en año que se va a hacer a que, ¿no? Va a ayudar a que recoja también la realidad y desde esa realidad la liturgia diga lo que vamos teniendo allí en el texto, ¿no?
Por eso dice, la liturgia es también fuerza en el peregrinar, a fin de llevar a cabo, mediante el compromiso transformador de la vida, la realización plena del reino según el plan de Dios. O sea, aquí detrás de ello hay un contexto, y es por el espíritu que recoge, ¿no? Dice aquí, notemos cómo Puebla integra en la liturgia la fiesta pascual y el compromiso de liberación y de integración de toda la historia de nuestro pueblo, como una historia de salvación y de reconciliación, como un compromiso de transformación social y de adelanto del reino, de adelanto del reino, ¿no? Entonces esto ya nos va diciendo, haciendo un poquito ese, digamos, yéndonos a la reflexión, hay algo de fondo, ¿no? Y desde ese fondo está saliendo esta respuesta. O sea, hay un contexto que se está desarrollando también. Hay una historia que se está haciendo. Y Puebla, poniendo los ojos en esa historia, en ese momento, hace esta reflexión desde la liturgia, ¿no? Dice, los obispos en Puebla ven la liturgia como uno de los medios principales de la evangelización, ¿no? Con los cuales la Iglesia crea comunión e invita a los hombres al servicio de sus hermanos. Disculpen que retroceda, ¿no? Puebla es de 1979, ¿no? Está allí viviéndose una situación que ahora no le voy a decir porque eso va a ser parte de la tarea, ¿no? Pero vamos viendo, hay un trasfondo y en eso también quiero que capten lo que va diciendo, ¿no? En ese trasfondo nos va a decir algo. Por eso es que hay esta expresión, hay esta expresión. Y luego llega Santo Domingo en 1992. Y aquí hay una fecha importante también. En 1992 estaba celebrando el 5º centenario de la evangelización en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, desde ese espíritu recogiendo y lo que se está celebrando, Santo Domingo va a decir, el culto cristiano debe expresar la doble vertiente de la obediencia al Padre, la glorificación, lo que hemos venido repitiendo, y de la caridad con los hermanos. ¿Cómo nos redimimos? ¿Cómo nos redimimos? Desde ese compartir, desde ese servicio, y que ese servicio también lo podemos y lo vivimos dentro de la liturgia. Pues la gloria de Dios es que el hombre viva, o sea, el fin es la vida del hombre. Y en estas dos vertientes, glorificando a Dios y viviendo en comunión con los nuestros, ¿no? Con lo cual, lejos de alienar a los hombres, los libera y los hace hermanos. Ya recuerdan, y hasta ahora se sigue diciendo este discurso, que seguramente ustedes lo habrán escuchado, ¿no? La iglesia impone sus cosas. La iglesia siempre ha impuesto sus cosas. La iglesia hay tal y cual cosa. Y contando el 5º centenario de la evangelización, ¿qué cosas más nos estaba diciendo en ese entonces? ¿Me entienden? Entonces, allí, entonces dice, no aliena, ¿no? No aliena, no te hace perder, ¿no? No te hizo mutilar, entre comillas, sino fue y vino para hacerte sentir hijo de Dios, para que reconozcas y te sientas también en esa condición especial. Siendo la nueva evangelización uno de los temas centrales de Santo Domingo, ¿no? Dice, los obispos mencionan y dice, el servicio litúrgico así cumplido en la iglesia tiene por sí mismo un valor evangelizador. Importante esto. ¿Qué se estaba celebrando? El 5º centenario de la evangelización de este continente. Entonces, la liturgia tiene un valor evangelizador, que la nueva evangelización debe situar en un lugar muy destacado. Interesante, ¿no? Entonces aquí dice de la liturgia, en la liturgia se hace presente hoy Cristo Salvador. La liturgia es anuncio y realización de los hechos salvíficos, Sacrosanctum Concilium 6, que nos llegan a tocar sacramentalmente. Por eso, convoca, celebra y envía. Estamos hablando de la evangelización. Nos está haciendo mención a la evangelización. Bien, ese ejercicio de la fe
útil tanto para el de fe robusta como para el de fe débil, e incluso para el no creyente. Y hacia ellos tenemos que ir. A los que están robustos, les hará más robustos, por decirlo así. Al que está débil, lo fortalecerá. Y al que no cree, podemos invitarlo a creer desde la liturgia, desde la celebración, ¿no? Importante lo que dice también, sostiene el compromiso con la promoción humana, evangelizar, dar a conocer a Cristo, anunciar a Cristo, ¿no? En cuanto que orienta a los creyentes a tomar su responsabilidad en la construcción del reino de Dios. O sea, no te tienes por qué excluir, sino siéntete parte. Te invito a ser parte, te involucro en este camino, te involucro en esta celebración, te involucro en esta expresión, te voy dando a conocer en esta expresión, ¿no? Eso es lo que nos dice Santo Domingo, ¿no? La celebración no puede ser algo separado o paralelo a la vida. Esto es interesante. Esto es fundamental, ¿no? De todo lo dicho, esto me ha llamado a mí mucho la atención, ¿no? La celebración no puede ser algo separado, paralelo a la vida. Es como que decir, vas a la celebración así todo, ¿no? Con cara, ¿no? Así, todo muy devoto, muy recogido, etcétera. Pero luego de allí, ponemos cara de limón, ¿no? A veces, ¿no? No expresamos, ¿no? No hacemos ese recogimiento o esa escucha atención también a los otros, a los nuestros. Por eso dice, lo que vives en la celebración, estás invitado y enviado a anunciarlo también. Por último, es especialmente por la liturgia cómo el Evangelio penetra en el corazón mismo de las culturas. La liturgia es, digamos, la palabra de Dios. En la liturgia se hace vida, se expresa, se manifiesta, sintiéndonos invitados a ese anuncio, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Santo Domingo, en una fecha importante, en un momento importante, nos sigue diciendo, estamos para evangelizar, y desde la liturgia, invitados a esa evangelización. Tal vez este documento se nos haga mucho más cercano y mucho más familiar. Aparecía, del 2007, ¿no? Y digo, digo más familiar y cercano porque he estado, entre comillas, aquí a la vueltita de la esquina, lo hemos estado celebrando, ¿no? Y entonces también nos va a decir algo de la liturgia aparecida, ¿no? El núcleo del litúrgico de Aparecida dice, en un enfoque más bien práctico, que podríamos llamar sacramental y eclesial, ¿no? Y pedagógico espiritual. Dice, Aparecida nos agrega que la liturgia es cumbre y fuente de la comunión y del itinerario de los discípulos misioneros, ¿no? Esto es importante. Aparecida dice, somos discípulos misioneros. No solo discípulos, sino misioneros, ¿no? No solo seguimos al Maestro, sino estamos invitados al anuncio del Maestro. No solo puedo estar para aprender, sino estoy también para anunciar. Por eso dice Aparecida, es pedagógico, espiritual, ¿no? ¿Dónde anunciamos? En la iglesia. ¿A dónde anunciamos? Al mundo, ¿no? Y lo hacemos desde esa vivencia sacramental, espiritual. Como vamos viendo, nuestro magisterio latinoamericano nos va enriqueciendo también y nos va dando estas enseñanzas, ¿no? Medellín, que nos dice es vivir la celebración pascual, ¿no? Luego nos dice Puebla, es el hecho de sentirnos parte de esa iglesia, ¿no? Sentirnos que estamos en esa comunión, todos dentro, nadie fuera, que es el ideal, que es la expectativa. Y luego nos dice Santo Domingo, la liturgia para evangelizar. Y ahora nos dice Aparecida, desde ser discípulos y misioneros, vivir también nuestra liturgia. Dice Aparecida en 250, numeral 250.
Encontramos a Jesucristo de modo admirable en la Sagrada Liturgia, al vivirla celebrando el misterio pascual, ¿no? Los discípulos de Cristo penetran más en los misterios del reino y expresan de modo sacramental su vocación de discípulos y misioneros. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia de Vaticano II nos muestra el lugar y la función de la liturgia en el seguimiento de Cristo, en la acción misionera de los cristianos, en la vida nueva en Cristo y en la vida de nuestros pueblos en Él. Cómo va enriqueciendo, va sumando y va creciendo, ¿no? No solo es para vivirlo, es para anunciarlo también, desde nuestro ser discípulos, desde nuestro ser misioneros, ¿no? Y cómo en una vida nueva en Cristo, ¿no? Y en la vida de nuestros pueblos en Él, ¿no? Entonces, allí está lo que nos dice Aparecida. Entonces, la liturgia para Aparecida también es signo e instrumento de comunión, ¿no? Es decir, no solo está para nosotros, sino también para el encuentro con los demás. Al recibir la fe y el bautismo, los cristianos acogemos la acción del Espíritu Santo que lleva a confesar a Jesús como Hijo de Dios y llamar a Dios Abba. Todos los bautizados y bautizadas de América Latina y el Caribe, a través del sacerdocio común del pueblo de Dios, interesante esto, estamos llamados a vivir y transmitir la comunión con la Trinidad. Pues la evangelización es un llamado a la participación de la comunión trinitaria. Aparecida 157, ¿no? Dice, los sacramentos iluminan y vivifican la tarea de la Iglesia. Por el bautismo todos los fieles están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Entonces, nos lleva a la comunión la liturgia. No nos quedamos solo en esa contemplación. Ahora Aparecida nos dice, salgamos, ¿no? Salgamos, hagámonos discípulos y también nos hacemos misioneros. Bien, esto respecto a nuestro tema del día de hoy.